Buenos días, Daniel. Buenos días, licenciada. Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio. Ya hicimos espera de 5 minutos. Ahí si se agrega alguien más, pues en el transcurso le vamos a ir dando una explicación breve, ¿verdad? Vamos a dar inicio a lo que es la tutoría 4 para esta semana. Permítame, voy a compartir lo que es la presentación que había realizado para dar inicio. No sé cómo estamos con la lectura para esta unidad. ¿Se ha leído algo sobre esto? Un poco, como he estado trabajando y también ayudando allí a asistente aquí en sanitización, aquí en detrás de la colonia. Ah, ok. Bueno, pero igual con la introducción que hicimos el día de la tutoría de repaso, pues, y Sí, con lo que se va a ver hoy, pues espero que se comprenda mejor la temática de esta unidad. sí. Bueno, ahorita voy a compartir. Bueno, tutoría 4 para matemática aplicada, matemática para computación 2, ¿verdad? Dentro de, bueno, este día lo que se va a pretender es realizar una serie de ejercicios que estaban propuestos en la agenda. Como ya se vio un poco de la teoría en la tutoría virtual que tuvimos eh, el día martes, entonces ya se va a comprender un poquito mejor, ¿verdad? Son ejercicios que vamos a resolver en este momento. Por ejemplo, tenemos lo que es el ejercicio 1, que me piden que para la función que está definida como dominio tenemos los reales y como rango tenemos también los reales, ¿verdad? Tenemos que del conjunto de partidas son los reales y lo vamos a llevar a un conjunto de llegada de los reales. También está definida por la siguiente función, que es el f de x igual a 2x cuadrado menos 3x. En este caso me pide evaluar lo que son estas cuatro literales, ¿verdad? Me pide evaluar la función en 3, me pide aplicar menos f de x, f de menos x y esta de acá, ¿verdad? Que aquí hay un pequeño error, pero ya lo vamos a corregir cuando ya lo estemos realizando. Ahorita entonces iniciaremos con la resolución de este ejercicio, que vamos a evaluar estos literales en la función dada, que es 2x cuadrado menos 3x. Tenemos la función f de x de esta forma, ¿verdad? Esa es la función que me dan. En el literal 1 me piden que lo debo de evaluar en f de 3. F de 3. Entonces, conforme a lo que vimos la tutoría anterior, f de 3, ¿qué me está indicando? ¿Qué cree que me está indicando f de 3 usted? ¿Qué me está diciendo? Que en vez de X va a ser 3. Exactamente, ¿verdad? Voy a evaluar este 3 en lugar de colocar la X. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? F de 3 igual, y en el lugar donde va a ir, donde iba la X, yo voy a colocar el número 3, que es al cuadrado menos 3 por 3. Esto es igual a 2 por 3 al cuadrado. Me está indicando que voy a multiplicar 2 veces el 3, ¿verdad? Y 3 por 3 es 9. Menos 3 por 3, que es
9. Ahora tengo que 2 por 9 es 18. Y luego menos 9. Y 18 menos 9 pues es 9. Entonces aquí ya he hecho que f de 3, al evaluar f 3 en f, ¿verdad? El resultado es 9, ¿verdad? Esa sería la cantidad que me da. Eso para el literal 1. Para el literal 2, para el literal 2 me dice menos f de x. Menos f de x. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Qué me está indicando? Me indica que le voy a anteponer el signo menos, o que voy a multiplicar menos por menos 1 por la función, ¿verdad? Decirlo así, voy a anteponerle el signo menos y voy a colocar lo que es la función. La función es 2x al cuadrado menos 3x. Entonces esto es igual, menos por más, sería menos, ¿verdad? Menos 2x cuadrado, ¿sí? Y ahora menos Sí, por menos me da más. se comprende. Sí, ¿verdad? Sería más 3x. Entonces, el primer ejercicio de eso es lo que trata, ¿verdad? De evaluar cada uno o de hacerle operaciones a lo que es la función. Por ejemplo, el literal 3 es f de menos x. Entonces, ¿qué me está indicando esta parte? ¿Qué es lo que le voy a hacer yo a la función? En vez de ser 3 positivo, va a ser menos 3. No. Bueno, es similar, No. ¿verdad? Pero en este caso, aquí sí me daban el 3. En este caso me dicen menos x. Entonces lo que yo voy a sustituir en el x es este menos x. ¿Sí? Sí, sí. Entonces me da f de menos x va a ser igual. Entonces tomo nuevamente yo la función que es 2x cuadrado menos 3x. 2. Ahora, donde es el x al cuadrado, yo en lugar de x, yo voy a colocar menos x. Porque en eso es lo que tengo que evaluar. Menos x al cuadrado menos 3 por menos x. En lugar del x yo voy a colocar menos x. Eso es lo que me está indicando, ¿sí? Entonces, ahora, bien, el 2 lo bajo. Ahora, menos x al cuadrado me está indicando que la cantidad que está dentro del paréntesis lo voy a multiplicar 2 veces. Multiplico el signo primero. Menos por menos me da más. Entonces, el resultado va a ser positivo. Y x por x es x al cuadrado, ¿verdad? Luego, menos por menos me da más. Y 3 por x es 3x. Y ese sería el resultado de evaluar menos x en la función. Si se fija, ¿qué es lo que cambió? El signo. Este signo, ¿verdad? Que une a los dos, a las dos expresiones. 2x cuadrado más 3x. Y antes era 2x cuadrado menos 3x. Entonces ese signo es el que ha cambiado. No sé si está ahí, si se ha comprendido. Sí, se comprende. Vaya, entonces vamos a hacer el último literal para este ejercicio. Literal para este ejercicio para pasar al 2. Vaya, para este literal teníamos que es de literal 4. Tenemos que es f de x más h menos f de x
sobre h. Tenemos esto. Y sabemos que el f de x siempre vamos a utilizar la misma función, ¿verdad? F de x es igual a 2x cuadrado menos 3. Que me está indicando esta expresión, que yo voy a evaluar la solución, que voy a evaluar aquí primeramente para este, en vez de x yo voy a colocar x más h y le voy a restar la función, ¿verdad? Es esta la que le voy a restar. Voy a evaluar primeramente la función en x más h y luego le voy a restar la misma función. Entonces tenemos lo siguiente, f de x más h menos f de x entre h, y esto va a ser igual. Sabemos, no hay que olvidar, ¿verdad?, que el h debe ser distinto de 0, ¿verdad? Porque si es igual a 0, se me indefine, ¿verdad?, la expresión. Bueno, ahora aquí voy a hacer, ¿verdad?, ya la evaluación con lo que me está diciendo. F de x más h, entonces voy a utilizar la función, ¿verdad?, que sería 2. Bueno, pero en lugar de x yo voy a colocar x más h. X más h, esto al cuadrado, menos, aquí era menos 3x, ¿verdad? Me había comido la x. Menos 3, bueno, en lugar de x es x más h, también en esta, ¿verdad? X más h. Luego, menos la función. ¿Y quién es la función? Pues la función es 2x cuadrado menos 3x, ¿verdad? Pero lo pongo en paréntesis porque este signo menos va a efectuar un cambio después. 2x cuadrado menos 3x. Y todo esto entre h. Esto va a ser igual. Tenemos lo siguiente. 2 por, si se fija, x más h lo tenemos elevado al cuadrado. Aquí vamos a utilizar la propiedad que teníamos anteriormente, ¿verdad? Que es, por ejemplo, de manera general, a más b al cuadrado. Te la explicaba, creo yo, en la tutoría anterior, que es una propiedad que es muy utilizada, que es a al cuadrado más 2 veces la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad al cuadrado. Entonces esto mismo vamos a utilizar para la expresión x más h al cuadrado. Entonces tendríamos x al cuadrado más 2 veces la primera cantidad, que es x, por la segunda, que es h, más h al cuadrado. Menos 3. Aquí de una sola vez podemos hacer la multiplicación. Menos 3 por x es menos 3x. Ahora, menos por más es menos. Y 3 por h es 3h. Luego efectuamos aquí, ¿verdad? Menos 2x cuadrado es menos 2x cuadrado. Menos por menos me da más. Y sería más 3x, ¿verdad? Y esto sobre h. Bueno, ahora vamos a multiplicar el 2 por cada uno de estos factores. 2 por x cuadrado es 2x cuadrado. Más 2 por 2 es 4x por h. Más 2 por h cuadrado es 2h cuadrado.
Y luego bajamos las demás expresiones que teníamos ahí, que es menos 3x, menos 3h, menos 2x cuadrado, más 3x. Y esto entre h. Si nos fijamos, si analizamos este paso que acabamos de hacer, si se fija 2x cuadrado y aquí tenemos menos 2x cuadrado, entonces 2x cuadrado menos 2x cuadrado se simplifica. Simplificamos esto porque nos da 0, ¿verdad? Hacer la resta. También este menos 3x con más 3x se me simplifica porque es una resta también, se me hace 0. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda 4xh, bueno, me queda 2h cuadrado, ¿verdad? Poniéndolo de esa forma, 2h cuadrado más 4xh menos 3h. Y todo esto entre h. Si se fija, tenemos el numerador lo tenemos en términos de h, ¿verdad? Entonces podemos sacar factor común h para poder simplificar con el denominador. Venimos por acá y voy a tener que esto va a ser igual. Si saco factor común h en el numerador, me va a quedar arriba. Si saco h, me va a quedar 2h, porque aquí tenía h cuadrado, ¿verdad? Más 4x menos 3, porque saqué el factor común h. Y esto sobre h. Entonces aquí puedo simplificar este h con este de acá. H entre h es 1, ¿verdad? Entonces me queda la expresión 4x más 2h menos 3. Y ese sería el resultado de haber evaluado de esta forma, f de x más h menos f de x entre h, la función f de x. No sé si comprendió, Dania, o hay alguna pregunta. Algo más o menos es de estudiar más este tema. Sí, son operaciones que se le van haciendo a la función, ¿verdad? Sí, es que me acuerdo haber visto esto ya. Nada más que recordar otra vez. Sí, exacto, ¿verdad? Ya se vio, puede ser que esto ya va a ser como un repaso. Así como dice usted, hay que Sí, recordar, hay que revisar y leer un poquito más sobre esto y practicar, ¿verdad? Haciendo ejercicio. sí. Bueno, entonces ese sería el ejercicio 1, ¿verdad? Y ya hicimos lo que son los 4 literales. Bueno, ahora en el ejercicio 2 tendríamos lo siguiente. El ejercicio 2 me dice, sean A, que es el conjunto de partida, los números reales, y B, que es el conjunto de llegada, el conjunto 0,1, y sea Z, para cualquier número real A, suponga que la f de x va a estar dada de esta forma. Va a ser 0 si A no pertenece a los enteros, y va a ser 1 si A pertenece a los enteros. Entonces me pide mostrar que f es una función de A a B. Me dice que los reales me lleve al conjunto de llegada de 0,1. Entonces aquí lo hacen, es una prueba la que se hace. Se hace por el método de contradicción. Vamos a suponer que existe un x que pertenece a los números reales. En este caso sería este a, ¿verdad? Porque aquí me está diciendo para cualquier número real a.
Entonces tomamos un A que pertenezca al conjunto de partida, que serían los reales, tal que f de A se le asignan dos valores distintos, que sería 0 y 1, ¿verdad? Entonces los únicos valores que puede tomar, ¿cuáles son los valores distintos? De 0 y 1, como les decía, que sería el conjunto de llegadas. Esto quiere decir que si toma 1, entonces el A va a pertenecer a los enteros, ¿verdad? ¿Cuál es la condición que me está dando la función? Y a la misma vez toma 0, por lo que el A no va a pertenecer a los números enteros. Pero esto es una contradicción. Por lo tanto, el f de A puede tomar solamente un valor y f sería una función, ¿sí? Aquí es por el método de contradicción, ¿verdad? Entonces hay que, si no se ha comprendido todavía lo que es este método, hay que leer un poquito más sobre el método para poder realizar este tipo de pruebas. Porque si se fija, aquí me estaban pidiendo mostrar que f es una función de a en b. Y por medio de una prueba es que se tiene que realizar, ¿verdad? Que sería por el método de contradicción en este caso. No sé si se comprendió. Algo más o menos, está algo confuso. Sí, está algo confuso, ¿verdad? Porque se parte de algo que se llega a una contradicción. Y por eso se define que al final que es una función. Porque no puede tomar ambos valores al mismo tiempo, ¿verdad? Solamente puede tomar uno a la vez. O si es 0 y no va a pertenecer a los enteros, o si es 1 y va a pertenecer a los enteros. Y aquí toman los dos valores distintos. Por eso es que se llega ahí a la contradicción. Bueno, eso es para el ejercicio 2. Para el 3 ya es un poco más mecánico, ¿verdad? Si se recuerda, en la tutoría anterior del martes que dimos de repaso, vimos sobre lo que eran las composición de funciones. Entonces el ejercicio 3 me da, ya sean las funciones f y g, que van de los reales a los reales, ambas funciones, están definidas respectivamente por f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a x más 3. Están estas dos funciones. Entonces me dan los siguientes literales, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Aquí ya se ha resuelto, pero lo vamos a hacer más pausadamente, ¿verdad? Lo vamos a resolver cada una de ellas para que se vea de dónde salió, ¿verdad?, la respuesta. Me dan las dos funciones, ¿verdad? F, me dan F que es igual a x al cuadrado, por eso está definido, y g de x que es igual a x más 3, ¿verdad? Ya sembrando y yo sacando de los errores. Este acaba de sembrar y ya no está pico ya los errores. Bueno, en el literal A tenemos que hacer f compuesto g evaluado en 2. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues lo reescribimos y tenemos f de g de x.
Bueno, en este caso no es g de x, sino que es g de 2, ¿verdad? Porque vamos a evaluar g en 2. ¿Qué me está diciendo? Si se fijan, el g de 2 pasa a ser el argumento de f. Bueno, pero debemos de saber quién es g de 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En lugar, ponemos x más 3, que es la función de g, ¿verdad? G de x es x más 3, pero aquí me dicen g de 2. Entonces, ¿qué debo de hacer? En lugar de la x voy a colocar 2 más 3. Entonces, esto va a ser igual a f de 2 más 3, ¿quién es? Es 5, ¿verdad? F de 5. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar f en 5. ¿Y quién es f? Es x al cuadrado. Pero en lugar de la x yo voy a colocar 5. Sería 5 al cuadrado. ¿Y cuánto es 5 al cuadrado? Es 25. Es 25, ¿verdad? Ahí tenemos f compuesto g evaluado en 2. ¿Sí? Ese sería, ¿verdad? El primer literal. El literal 2 sería lo contrario. Sería g compuesto f. G compuesto f evaluado también en 2. Y vamos a ver que no porque solamente cambiamos la composición de las funciones va a dar el mismo resultado, porque son las mismas funciones. No, no es así. Si se fijan, ya lo vamos a comprobar. Entonces lo definimos, ¿verdad? Lo reescribimos. G de f de 2 esto va a ser igual a g y vamos a evaluar 2 en f. ¿Quién es f? Es x al cuadrado. Entonces voy a colocar 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces tengo que g evaluado en 2 al cuadrado, ¿quién es? Indicando que voy a multiplicar 2 veces 2. Entonces es 4. Ahora voy a evaluar 4 en g. ¿Quién es g? Es x más 3. Entonces sería 4 más 3. ¿Cuánto es 4 más 3? Es 7. Y si se fijan, ¿verdad? G compuesto f evaluado en 2 no es lo mismo que f compuesto g evaluado en 2. Aquí me da 25 y aquí me da 7. ¿Se ha comprendido, Daniel? Sí, Sí. sí, se entiende. Bueno, Ya sí mediante vaya avanzando, va más complicado, ¿Cómo pero dice? se comprende. Que este se comprende, ya los que siguen después, como los que vimos en la tutoría, aquel día estaban algunos más complicados que eso. Sí, ¿verdad? Esto cuando se trata de evaluar es un poco más mecánico. Bueno, vamos a terminar lo que es este ejercicio, ¿verdad? Faltarían 2 literales. Faltaría evaluar f compuesto g evaluado en x. F compuesto g evaluado en x. Me está diciendo que voy a evaluar f en g de x. Si se fija aquí, lo que voy a hacer es nada más sustituir la función g de x, que sería x más 3. Luego me está indicando que este x más 3 lo voy a sustituir en la función f. Y f, ¿quién es la función? Es x al cuadrado. Entonces voy a colocar en lugar de x más 3. Y esto lo voy a elevar al cuadrado. Y esta sería la composición de f con g de x. ¿Sí?
Luego tengo lo contrario, ¿verdad? G compuesto F de X. Y esto es igual, lo reescribimos, G de F de X. Es igual a G, y ahora en lugar de F de X colocamos la función, que es X al cuadrado. Y evaluamos ese X al cuadrado en la función G de X, que es X más 3. Ahora en lugar de X yo voy a colocar X al cuadrado más 3. Y esta sería G compuesto F de X. Si se fijan, tampoco nos da el mismo resultado, ¿sí? Aquí me da X más 3 al cuadrado y aquí me da X cuadrado más 3, que no es lo mismo. Así sería lo que es la resolución del ejercicio 3. Bueno, como dice usted, este tema es un poco más comprensible, ¿verdad? Porque es un poco más mecánico. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Al momento de hacer las composiciones. Porque a veces en algún pequeñito error, pues nos podemos confundir. No sé si hay preguntas hasta el momento. No. No. Bueno, el ejercicio 4, pues se trata también de lo que es el tema de funciones, ¿verdad? Más adelante vamos a ver otros ejercicios, ahora ya con funciones, pero ya con otro tipo de relación, ¿verdad? Ahorita son funciones de, por ejemplo, me dan CAF de los reales en los reales, dada por f de x, me dan como está definida, x cubo más 1. Y me dice, determine que f es invertible. Primeramente, vamos a verificar si la función que me dan, que es f de x igual a x cubo más 1, es inyectiva. ¿Cómo lo vamos a probar? Pues nos vamos a dar un f de a y un f de b. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que voy a evaluar a en x, en f de x, y b en f de x. ¿Cómo así? Si tengo en esta parte la función evaluada en a, entonces en lugar de x yo voy a colocar a al cubo más 1. Y igual, ¿verdad? Con f de b, en lugar de x voy a colocar b, que sería b al cubo más 1. Entonces, y lo igualo. Las dos funciones me tienen que dar a y que a y b sean iguales, ¿verdad? Y si se fija, al final eso nos da. Pero como así, tenemos a al cubo más 1 y b al cubo más 1. Luego tenemos que a al cubo es igual a b al cubo. Por lo tanto, a es igual a b. Entonces decimos que es inyectiva, ¿verdad? Porque llegamos a esta igualdad. Luego, ahora vamos a verificar si es sobreyectiva. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sea B que pertenece a los reales, ¿verdad? Un B que pertenezca a los reales, necesitamos encontrar un A que también pertenezca a los reales, tal que al evaluar la función en A, obtenga un B. Esto es de la siguiente manera. A al cubo es igual a B, lo que implica que A al cubo también lo puedo reescribir como B menos 1. ¿Sí? Entonces, y si yo despejo A, entonces me quedaría, si saco raíz cúbica a ambos lados, me quedaría que la potencia